Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. En este punto, cuando uno escucha el término isekai, conoce la situación. Un pobre tipo, potencialmente un neet, fue atropellado por un camión y de alguna manera fue enviado a otro mundo. Así, no es exactamente como me fue a mí. Claro, la vida no fue la mejor, pero Truth-kun no me golpeó. O no, me golpeó algo peor. O mejor dicho, mi cara golpeó algo muy resistente conocido como el suelo desde varias decenas de metros. Debería haber confiado en mis instintos cuando estaba arreglando la antena en casa. Resoplando y resoplando, papá era el que estaba mejor preparado para este tipo de cosas, pero se había resfriado y no podía hacer cosas en esas condiciones con el tipo de día ventoso que se suponía que debía suceder. Nada importante, solo era yo estirándome parcialmente más allá de la barandilla del balcón para reemplazar una pequeña parte del dispositivo. Las cosas deberían haber estado bien si no hubiera puesto algo de mi peso en la barandilla. La cosa tenía 2 décadas y gemía como loca mientras yo me concentraba en arreglarla. Entonces, se rompió y yo estaba cayendo. Realmente rápido, y la carrera concluyó con el sonido de... nada. Ningún ruido crujidor para dignificar mi fallecimiento antes de que realmente sucediera, tal vez como lo último que recuerdo. Tal vez no escuché debido al trauma que simplemente adormecía mi cerebro, pero luego me desperté. No estaba muerto. Cuando desperté, tampoco estaba emocionado. Lejos de ahí. Ahora, imagina despertarte con un infarto, esperando que la muerte llegue y reclame tu trasero en cualquier momento mientras te has visto caer hacia el doloroso suelo, tu cerebro todavía retorcido por el vértigo y. Mi desayuno tratando de hacer una prisión. Atravesar mi boca. Creo que eso último fue lo que me salvó del desmayo. La sensación de bilis corriendo hacia arriba y a través de mi garganta antes de salpicar el suelo me sacudió del suelo. Fue asqueroso, mis labios temblaron de incomodidad ante el regusto ácido de esa reacción desagradable y finalmente encontré que mis ojos movían y captaban detalles. ¿Dónde carajo estoy? ¿Y por qué estoy vivo? John Bujarin debería haber muerto, sin hacer preguntas, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué no era un panqueque? Claro, me alegré de estar vivo, pero nada viene gratis, y dudaba que esto fuera el más allá por el hecho de que vomité mi desayuno y el lugar en el que me encontraba en ese mismo momento era lo más lejano al cielo. En realidad, parecía un barrio pobre. No había viento frío alrededor, solo un hedor que me obligó a abandonar el propio callejón y entrar en una calle principal de alguna ciudad medieval. Personas de diversos tipos, todas vestidas con atuendos anticuados y. No humanos. Fruncí el ceño, pensando que tal vez se trataba de alguna alucinación. Que en realidad estaba teniendo una pesadilla de este tipo, pero, reconozco cuando vomito de verdad. Estaba despierto y este lugar era real. Decidí probar esta teoría mirando a mi alrededor. Nadie me prestó mucha atención. Yo era tan extravagante como otros extraños en términos de ropa, al menos en comparación con su estilo, así que tuve un tiempo tranquilo para encontrar la manera de aprender algunos detalles que podía obtener simplemente caminando. Primero, el nombre general del asentamiento por el que deambulaba, que era Ciudadela de Roa. Por lo que pude obtener a través de una rápida operación de recopilación de información, la ciudadela en sí estaba gobernada a través de un sistema de república noble, donde las familias nobles detendrían al alcalde ya sea mediante elección o imposición dinástica.
No podía ir mucho más allá de eso excepto, que ahora estaba atrapado en una situación muy difícil. No tengo dinero, al menos del tipo que podría comprarme comida, agua y otros recursos que necesariamente necesitaría para sobrevivir. Estaba mayormente atrapado en una circunstancia en la que no podía encontrar un puesto de trabajo sin encontrarme con el problema de la falta de movilidad de clase. Era raro que personas de mi rango actual ascendieran a la nobleza o incluso a lo que mejor representaría a la burguesía medieval, que era el papel de comerciante. Definitivamente no tenía medios para convertirme en comerciante. No solo por la falta de cosas para vender cuando me llevaron a este lugar loco sin nada más que mi ropa, sino porque necesitaría recomendaciones y años de tutoría como protegido de un viejo comerciante. No era la mejor situación para comenzar mi nueva vida, pero pronto encontré un rayo de esperanza proveniente de un lugar muy peligroso para buscar trabajo: el gremio de aventureros. Este negocio era uno de los más grandes del mundo en términos de hacer una fortuna potencial con él. Claro, había limitaciones y cualquiera que comenzara tendría que comenzar desde el rango F y alcanzar el rango C antes de obtener algunos ingresos para cualquier plan a largo plazo, pero, yo era un hombre atrapado en un mundo diferente al mío y con una necesidad: sobrevivir en un entorno desconocido. Entonces, decidí hacer de tripas corazón y ver a dónde me llevaría esto. Registrarme tomó un tiempo, pero me sentí aliviado cuando no encontré ningún requisito importante que me impidiera solicitar la admisión. Citando a la amable señora de la recepción: la gente o encuentra la manera de conseguir un trabajo estable o puede dejarlo cuando lo necesite. Sonaba tremendamente bonito en términos de obligaciones contractuales, pero luego me di cuenta de que aquellos que intentaban engañar al sistema no eran precisamente perdonados con facilidad. Una mirada a lo que sucedería en caso de fallar en el trabajo traducida en pagar el doble de la recompensa al gremio me dejó un poco desagradable ante la idea de elegir las peleas equivocadas. Por eso no planeé tomar nada que sabía que no podía hacer. Mi primera misión fue limpiar el ático de alguien de una infestación de ratas. No llevaba armas y no quería mancharme los zapatos con sangre de rata, por eso decidí tomar una ruta alternativa para matar las plagas. Primero pregunté si el que pidió un aventurero para lidiar con este lío, un padre de familia con esposa y una hija soltera, podía darme un balde lleno de agua, un saco y un poco de tiempo. Parecía escéptico sobre la solicitud, pero cumplió con ellas mientras yo me movía con cuidado por el ático y capturaba todas las ratas que podía ver. Lo cual fue más difícil de lo que parecía, sí, pero en realidad me sentí aliviado al encontrar dos detalles distintos que facilitaron el asunto. 1. Las ratas habían comido algo dentro del lugar polvoriento y podrido que las engordó, por lo que su velocidad y capacidad para agrietarse en las paredes era casi inexistente. 2. No había agujeros en las paredes cercanas. Los pequeños excrementos habían puesto su nido dentro de unas cajas, lo cual era fácil de manejar lo más rápido posible. Una vez capturadas todas las ratas, me tomé un momento para caminar afuera por el patio frente a la entrada de la casa con el saco y el cubo y dejé caer el saco dentro del agua, usando la tapa del cubo para mantener a los roedores adentro mientras ahogue. No es mi mejor actividad, pero considerando que no tenía otro equipo para enfrentar ese tipo de trabajo de mierda, fue la solución más limpia que se me ocurrió. Para mi alivio, la familia decidió conservar las ratas muertas como combustible para la chimenea. No estaba seguro de lo conveniente que era eso, pero no dudé en entregar las plagas muertas y obtener una firma en mis papeles de que el trabajo estaba resuelto. Primera misión cumplida y obtuve una única moneda de cobre grande Asura. Un rápido intercambio comparando el precio de algunos productos vendidos en el mercado confirmó que esta moneda tenía un valor de $10. Y necesitaría otro de esos para al menos permitirme un día en la posada local. Indique que se abordarán 2 misiones más lo más rápido pero con calma posible. El segundo trabajo fue arreglar el tejado de alguien que había sido golpeado por un hechizo mágico perdido. No necesitaba traer ningún material, solo ayudar con el dueño del lugar ya que el viejo grandullón era carpintero hasta hace unos años y solo necesitaba que alguien hiciera todo el trabajo duro por él porque no tenía el cuerpo para soportar ese tipo de dificultades. Él era 2 veces más grande que yo en la mayoría de los tamaños visibles, así que tenía razones para creer que simplemente me estaba sentando para ver a alguien pasar por ese parto mientras me transmitía sus perlas de sabiduría sobre el pasado y cómo los errores moldearon su visión del mundo. No me pagaron exactamente por eso, así que me concentré en el trabajo en sí y lo completé después de solo 2 horas de trabajar duro. La tercera y última misión del día fue técnicamente la más frustrante de todas.
Una mujer noble caída pidió a un joven que le cantara una serenata. Ahora, si hubiera sido una dama caída de grado MILF, no habría tenido ningún problema con ella. Lamentablemente, dicha mujer noble tenía alrededor de 70 años y parecía tan decrépita como parecería alguien con esa presentación. No me sorprendió, pero ella se desmayó por completo cuando decidí simplemente copiar a Dante y optar por tanto gentil y tanto honesta pared. Fue también que ella intentó persuadirme para que aceptara algún tipo de acuerdo de abuelita de azúcar. La cuestión es, que me di cuenta de que no habría funcionado, incluso si me gustaran las ancianas. Claro, ella tenía el dinero para pagar la misión, pero dadas las condiciones de su pequeña casa, dudaba que tuviera los ingresos para hacer algo tan increíblemente caro como ese arreglo. A ella no le importó que le dijera que no, y admitió que era mejor al menos haber escuchado una hermosa canción de un hombre guapo que no haberlo escuchado. Me retiré al gremio sintiéndome inmensamente sucia y necesitando una ducha. Considerando el período de tiempo, dudaba que hubiera algo así. Tal vez podría intentar encontrar una manera de bañarme, pero hoy no. El sol se estaba poniendo lentamente para dejar espacio para la noche, así que no podía hacer mucho más que concentrarme en conseguir una de las pocas habitaciones restantes en la posada para esta noche. El anfitrión era un tipo agradable y me sentí aliviado al saber que pagar por la noche significaba que también podía conseguir que me sirvieran parte de la cena en el establecimiento. El lugar era agradable y me sentí atraído por disfrutar de su calidez hogareña. Fue solo cuando fui a mi habitación, me acosté en la cama y miré pensativamente la pared que me di cuenta de que si bien esta no era la peor situación, más o menos lo era cuando se trataba de regresar a casa. ¿De verdad morí y me trasladaron a este lugar? No me reencarné exactamente ya que este era mi cuerpo, así que, ¿qué estaba pasando? ¿Quién me trajo aquí? Tenía tantas preguntas al respecto, y más aún teniendo que pensar también en qué hacer en los próximos días. Sabía que si hacía 7 misiones más de rango F, me ascenderían al rango E y a partir de ahí, ganaría más, pero aún necesitaría 25 misiones de rango E para pasar al siguiente rango. No era imposible, al menos por lo que podía hacer ahora Y. Decidí intentarlo. Hacer más Y. Tal vez retirarme eventualmente en el rango B o en el rango A. Grandes esperanzas de ganarme la vida, pero si logro crecer de manera constante tanto en equipo como en experiencia personal, eso no debería ser demasiado difícil. Y con ese pensamiento, logré prepararme para una semana llena de trabajos del gremio. Tuve la oportunidad de estudiar algunos libros, conseguir un cuchillo y un escudo y al mismo tiempo adquirir una armadura vieja pero ligera y barata para usar por el momento, pero también obtuve una cantidad constante de dinero en el presupuesto para cualquier proyecto importante a largo plazo para cualquier necesidad de abandonar el gremio por una razón u otra. El lugar era agradable, algunos de los aventureros aquí eran las personas más joviales, pero me di cuenta de que la dificultad iba a aumentar tan pronto como llegara al rango E y encontrara que mi ritmo rápido y serio para lidiar con las misiones disminuía importantemente. Nada peligroso, pero tomó más tiempo para manejar cada uno y al mismo tiempo proporcionar el doble de recompensas que daría un rango F. Al final de esa semana, había completado 6 misiones de rango E, listo para terminar el resto restante para el rango D lo más rápido posible, pero entonces sucedió algo inusual. Ese momento, nunca había tenido que lidiar con un trabajo que requiriera más que una sola persona, así que me sorprendió un poco cuando la amable recepcionista me pidió que le hiciera un favor y ayudara a alguien que estaba pasando apuros en ese momento. Alguien con el mismo rango que había estado enfrentando un par de estafas en los últimos tiempos. La niña era una sanadora, de cabello rubio y ojos azul claro. Ella estaba de pie con un cuerpo pequeño y una expresión bastante tímida en su rostro mientras se movía inquieta en el lugar. Soy Zenith. Encantado de conocerte, John. Un apretón de manos nervioso y un cortés intercambio de nombres, así es como, creo que ahora después de tanto tiempo, nacería nuestro renombrado grupo. Conoce a Zenith. Si te has dado cuenta, no utilicé ningún apellido en esa abismal introducción ya que, según su propia narración, quedó huérfana a una edad temprana, y aún así poseía conocimientos mágicos que solo podían aprenderse en escuelas profesionales. Ahora bien, no había razón para creer que uno pudiera aprender magia en el acto con un maestro errante, pero estaba bastante seguro de que el bastón que ella usaba para la mayoría de sus encantamientos estaba lejos de ser barato. Y eso generó algunas señales de alerta acerca de que sus antecedentes eran diferentes a los que ella proporcionó.
Aún así, podía decir una cosa sobre su situación sospechosa. Ella no estaba planeando nada que me pusiera en peligro, lo mismo para los demás. De hecho, uno tendría razón al suponer que el único que debería preocuparle es ella misma. Verás, la encantadora rubia que sonaba tan alegre, jovial y al mismo tiempo tímida y bastante reservada era una, ¿cómo decirlo? Oh sí, le falta carácter. No en el tipo de falta de coraje de solo puedo ser pacifista. Permitió que otros la presionaran mucho. Hasta el punto en que la engañaron al recibir un salario menor que el que debería recibir un sanador normal más de una vez. Algo que la recepcionista del gremio de aventuras captó rápidamente y se encargó de resolver este lío, dejando a la chica conmigo. No era un trabajo de niñera, sino todo lo contrario. Se suponía que debía tenerla cerca mientras atravesaba esta difícil misión para el gremio. The Rank no era una broma, pero como era solo un viaje de un día para escoltar a un comerciante a un asentamiento cercano con pocas posibilidades de problemas, realmente no vi la necesidad de un sanador. En lugar de pasar demasiado tiempo tratando de entender cómo eso era tan conveniente para el gremio, simplemente permití que fuera una buena razón para ganar algo de dinero fácil. El único problema que pude informar mientras caminábamos hacia las puertas de la ciudad para reunirnos con el cliente fue que Zenith estaba, hablador. Una vez que su preocupación se calmó lo suficiente como para no tartamudear más, la rubia estuvo dispuesta a ceder a su curiosidad y hacer algunas preguntas rápidas. ¿Cuánto tiempo llevas siendo aventurero? Un rato. Oh, ¿eso significa que sabes cómo manejar este trabajo tan bien? Soy un novato, pero creo que entiendo la lógica detrás de esto. Ya veo, pero ¿qué pasa con los precios? Seguramente, tuviste algunos problemas para entender. No soy un sanador, Zenith. No tengo que preocuparme por los cambios en ese sentido. Soy promedio en ese contexto. Ella asintió. Oh. Aún así, puedes manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Puede ser bastante difícil para alguien quiero decir, definitivamente sería problemático para un noble. No pude evitar pensar que el secreto de Zenith no era tanto secreto si así era como interactuaba con la gente. En este punto, estaba claro que ella era una noble, tal vez una de esas niñas que no querían ser una muñeca bonita ante las demandas de sus padres y simplemente abandonaban una vida de aventuras y riesgos. Como este. Lamentablemente, Zenith cometió un error que ya pesaba sobre su cabeza, como una espada de Damocles. Era demasiado ingenua e inexperta con gente que no conocía. Una cosa podría ser rebelde, otra es permitir que la emoción por sí sola te empuje a un territorio desconocido y tomar riesgos que realmente te pondrían en una mala situación de doujinshi. Zenith, dije con voz tranquila, sin mostrar nada de la frustración que se estaba formando lentamente mientras interactuaba con esta mujer. La chica me dedicó una larga mirada, prestando total atención a mi interrupción. ¿Realmente necesitas trabajar en tus habilidades sociales? Eso es lo que realmente te impide conseguir miembros decentes para el partido. Sus labios se torcieron. No es tan simple. ¿Por qué no? Bueno, ¿y si no les agrado? ¿Qué pasa si soy demasiado desagradable y? ¿No puedo ayudarlos cuando lo necesitan? Eso suena estúpido. No lo es. La rubia explotó, aturdiéndome con ese arrebato inesperado. No hay nada malo en preocuparse por la vida de los demás. ¿Eres estúpido? Todavía estaba pensando en esa refutación cuando de repente me sorprendí una vez más. Esta vez con una disculpa. Lo siento, no debería haber sido tan ruidoso. Algunas cabezas se habían vuelto en nuestra dirección, pero no les presté atención más allá de una rápida mirada. Creo que el problema es que no entendiste lo que yo llamaba estúpido. Todos deberían valorar la vida, eso no significa que deban permitir que sus inseguridades se lo impidan. Oh. Parecía atónita y tal vez fui demasiado directo sobre el tema. Si no te unes a grupos y no estás ahí para ayudar como sanador, ¿qué pasa si se ven atrapados en algunas situaciones malas? ¿No sería eso también culpa tuya? La rubia frunció el ceño confundida ante esa noción confusa mencionada con tan poca base. Dicho de buena gana ante eso. Bueno, ¿cómo podría saber que fue mi culpa? Entonces, ¿por qué deberías vivir según factores desconocidos si no crees en ellos? Le respondí, entrecerrando los ojos brevemente hacia ella. Ella puso rígida su postura, mirando hacia otro lado mientras se sonrojaba de vergüenza. Si quieres ayudar, entonces ayuda. Pero hazlo asegurándote de que conozcan tu valor y no ridiculicen tu posición como sanador.
Tiene que haber un orgullo al respecto, o simplemente no lo lograrás. Más allá del rango E. Eso pareció suficiente para dejarla pensativa sobre el asunto, y suficiente para que este viaje llegara a su fin cuando el verdadero viaje pronto comenzara. El comerciante estaba solo. Tuvo el triste caso de un hijo holgazán con una leve situación de gordo. Ahora, no estaba allí para avergonzar a nadie, pero el hecho de que ella estuviera tratando de llamar la atención de Zenith y siendo bastante insistente al respecto me alarmó seriamente. Entonces, cuando el carruaje de techo abierto comenzó a avanzar hacia su destino, cruzando las puertas y entrando al bosque cercano ya que el camino a la siguiente ciudad estaba mayormente oculto por los árboles, yo echaba un par de miradas hacia atrás y veía cómo estaba Zenith. Le va con el señor Lazyboy. Mis miradas no pasaron desapercibidas y el comerciante aprovechó la distancia entre ellos y nosotros para decir lo que pensaba. Mi hijo no tocará a la señora, argumentó con rudeza, sorprendiéndome con ese comentario. Si no lo has visto todavía, esa chica no le está dejando acercarse lo suficiente. Algo que ya es una advertencia suficientemente buena para no intentar nada gracioso. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué no debería hacerlo? Ustedes son mis guardias, lo último que necesito es que mi hijo distraiga a uno de ustedes y nos deje parcialmente indefensos. Lógicamente inteligente, quería asegurarse de que el dinero que invirtió en esta circunstancia no se desperdiciara a medias debido a algunas decisiones estúpidas. Todavía lo comprobaba de vez en cuando, pero obtuve una mayor confirmación de lo que dijo el comerciante cuando vi a Zenith comenzar a golpear esas manos grandes y sudorosas, y sus bofetadas fueron suficientes para enrojecer las palmas del chico y detener adecuadamente ese tipo de comportamiento. Todo iba genial, hasta que dejó de ser así. Pronto alguien estuvo parado en medio del camino, sonriendo tranquilamente mientras el carro comenzaba a reducir la velocidad. En mi opinión, el tipo debería haber atacado y atravesado al bastardo. Era claramente un bandido y estaba solo en ese momento. Incluso si hubiera amigos cerca, ninguno habría podido intervenir y detenernos a la alta velocidad a la que íbamos. «Ese señor, ¿qué está haciendo en medio del camino?», preguntó el comerciante con una mezcla de confusión y temor. «Casi te golpean». Este señor parecía el tipo de persona que intentaba hacer un cosplay de Kenshiro pero terminaba haciendo un Batman de Travis Scott. Realmente barato y no tan aterrador como quería parecer. Definitivamente estaba tratando de parecer duro y todo pero... Solo hago mi trabajo, viejo idiota. ¿Y tratar de pegarme? ¿No es descortés? Eso molestaría bastante a mis hermanos, los bandidos de los 100 arbustos. ¿Los bandidos de los 100 arbustos? ¿Qué clase de nombre tonto era ese? Es menos amenazante que algo como los 100 eslavos en cuclillas. Al menos eso requeriría un poco de boca para una resolución, que no estaba disponible en este nuevo mundo. Así que sí, ocupar a los eslavos sería una amenaza de la que no se podría disuadir de un conflicto. Sí. A mis amigos y a mí nos gusta andar por ahí y burlarnos de pequeños idiotas como tú cuando pasas por la carretera, explicó el imbécil, señalando hacia el lado izquierdo de la carretera, justo donde numerosos arbustos habían comenzado a moverse por sí solos. No podían haber sido simples vientos, no en una sección tan estrecha del bosque, y no en esta extensión. Así que este es el trato. Entregas suficiente dinero para pagar el peaje y todos viviréis un día más. El comerciante me miró y... Me encogí de hombros. Supongo que puedo pagar. El anciano me miró perplejo, sin saber por qué querría yo pagar la suma exigida. Pero la pequeña bolsa llena de monedas en realidad contenía algo de arena. Era barato y algo útil para cegar a los oponentes cuando era necesario. Además, actuó como una buena manera de engañar a la gente haciéndoles creer que estaba repartiendo dinero de esa manera. La sonrisa del bandido me estaba poniendo nervioso hasta el punto en que mis arrepentimientos llegaron al mínimo cuando se trataba de perdonarle la vida. Simplemente no me importaba, él tenía que morir y luego nos mudaríamos. En un momento, el mismo instante en que la bolsa aterrizó en su palma, ahí fue donde golpeé. Un cuchillo era menos que una espada en una pelea justa cuando el primero era propiedad de un usuario inexperto, pero era más rápido de usar cuando había un rango de acción asequible. El imbécil apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando, simplemente no podía. La hoja corta se precipitó hacia arriba y luego se hundió en su cráneo a través de su frente. Su cuerpo se puso rígido, luego flácido, su mirada pasó de estar sorprendida a cansada y griega. Muerta de sueño.
Recuperé la bolsa, pero también me tomé un momento para recuperar su espada antes de dejar caer su cuerpo. Me di la vuelta, lista para enfrentarme a un gran grupo de hombres chillones que corrían hacia mí. Lo que obtuve fue una gran bola de agua que de repente explotó directamente sobre mi pecho. Al principio no sufrí ningún daño grave, la explosión simplemente me impulsó hacia atrás y al instante me estrellaron contra un árbol. Mi espalda gimió por el impacto, pero ese fue el mayor daño que sufrí. Una de las ramas que sobresalía del tronco cortó la parte superior de mi hombro, rasgando parte de la camisa que llevaba puesta y cortándome carne, algunas otras hicieron lo mismo en mis costados y dejaron algunos cortes allí. ¿Cómo te atreves? ¿Matar a mi hermano así? ¿Hermano? Para empezar, me sorprendió que ese imbécil tuviera una madre. Más agua cayó sobre mí, y solo el poder acumulado en el lanzamiento causó un daño grave y me lanzó más contra el árbol. «Vete a la mierda», exclamé, tratando de salir de mi difícil situación y apresurarme a matar al mago. Solo tenía que estar dentro del alcance para matarlo, pero, pronto aprendí una lección sobre la magia del agua en este tipo de situación. Puede que no sea uno de los más fuertes o, al menos, el más destructivo, pero podría recibir spam y volverse problemático cuando el usuario comenzara a bombardear a su objetivo con pequeñas bolitas de agua. A pesar del gran ataque de humedad, no gran parte cayó sobre mi ropa ya que la mayor parte se asentó solo en mi armadura, dejando las otras partes de mi cuerpo libres de ese ataque escalofriante. Entonces el agua dejó de llover sobre mí. La cabeza del bastardo ahora estaba en llamas, y el hombre gritaba a todo pulmón mientras intentaba apagarla, aparentemente olvidándose de su magia debido a su problema actual. Vi a alguien avanzar hacia mí. ¿Otro bandido? No, fue Zenith. La mujer rápidamente corrió a mi lado, usando magia mientras partículas verdes repentinamente se precipitaban hacia mí y curaban todas mis heridas. Incluso mi dolor de espalda desapareció. La rubia sonrió aliviada, ligeramente sin aliento por el esfuerzo y aparentemente lista para intentar hacer algo con el bandido restante cuando se dio cuenta de que el tipo ahora estaba en el suelo, sin moverse, y con la mayor parte de su carne en la cabeza. Desaparecido. La conmoción y el horror aparecieron en su rostro, y me di cuenta de que se acercaba cada segundo más para vomitar su alma ante esa visión grotesca. Por suerte, no lo hizo, pero sobre todo porque me moví para taparle la vista y obligarla a regresar al carro. La preocupación era que el comerciante todavía podría haber estado en problemas, pero resultó que ese no era el caso. Fue allí donde salió a la luz la verdad sobre los bandidos de los 100 arbustos. Todo fue un truco. Uno se encargó del engaño usando magia de viento para mover varios arbustos a la vez, el otro se encargó de las tonterías para vender la historia a los idiotas ingenuos que pasaban por esta parte del bosque. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, con Zenith guardando silencio mientras se sentaba detrás de mí y lejos del hijo del comerciante. No es una sorpresa considerando que ella mató por primera vez, pero definitivamente es una sorpresa para mí encargarme del tipo de trabajo de hombro sobre el que descansar. La misión había terminado cuando tuve que terminar de cenar y volver a dormir en la posada cercana. Pensé en Zenith por un tiempo, pero luego me di cuenta de que definitivamente no me iba a molestar por un tiempo. Obtuvo una buena cantidad de aventuras y dinero, y dudaba que fuera a encontrarla de alguna manera la mañana siguiente. No con lo que pasó recientemente. Luego supe que no iba a ser así ya que alguien terminó llamando a la puerta de mi habitación. Era medianoche, estaba cansado y abrí la puerta para revelar a cierto sanador en camisón. Ahora, eso habría sido una gran señal de alerta debido a lo rápido que planeaba meterse en mi cama. Sin embargo, sus razones para estar allí eran diferentes. Ojos rojos hinchados, lágrimas aún rodando y una cara que decía todo menos intentar seducirme / coquetear conmigo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Tuvo una pesadilla, se imaginó los gritos de dolor. Dolor que ella infligió. Su primera muerte, afirmó, y la dejé entrar con una condición. Una condición de la que pronto me arrepentí considerando que Zenith pronto estaba durmiendo en mi cama recientemente usada, con la cara acariciando mis cálidas almohadas, mientras yo estaba sentado en la maldita silla de madera resistente, meciéndose hacia adelante y hacia atrás para tratar de quedarme dormido con lo menos posible. Comodidad disponible. Se lo merecía, pensé. Ese fue su primer asesinato. Pero hoy también mataste a un hombre. Por primera vez. La diferencia residió en las reacciones y en la forma en que impactó en nuestro desarrollo.
Encontré toda la situación desagradable, mientras que la muerte parecía lo suficientemente legítima como para responder a ese tipo de desastre antes de que se volviera demasiado grande para ignorarlo. Mientras tanto, Zenith era una chica tonta con ideas tontas de aventuras. Ella era bastante casta en su comportamiento y me di cuenta de que no era alguien que veía esta situación con buenos ojos en casos normales. Demasiado recto en algunos aspectos y por eso me di cuenta de que había dejado un profundo impacto matar a alguien así. No solo la engañaron para recibir algunos pagos adecuados, sino que también la obligaron a reclamar su primera muerte en el rank. No era tan común como parecía, especialmente cuando las misiones relacionadas con bandidos generalmente las realizaban aventureros de rango D. No pasé mucho tiempo pensando demasiado en esto y. Simplemente me quedé dormido en esa silla. Y mientras dormía y me recuperaba del largo día, no me di cuenta de que Zenith abría los ojos y me miraba largamente antes de decir algo directamente a mi yo inconsciente. Gracias John. Han pasado 2 semanas completas desde esa primera misión con Zenith y. Supongo que demostró su valía más de una vez. La rubia se había calentado. No solo para mí, sino para el propio Adventure Guild. Ella todavía era una joven tímida de veces con extraños y aventureros menos conocidos, pero era capaz de mantener un intercambio social aceptable con casi la mayoría del grupo. Y a medida que su confianza aumentaba, también aumentaba su tiempo de reacción durante situaciones difíciles. Su preparación había aumentado a un nivel modesto, lo que le daba ventaja en caso de que nos topáramos con un problema que requiriera su experiencia en acción. Pero esas 2 semanas no solo nos vieron uniéndonos más, haciéndonos más cercanos como amigos al hablar sobre las preocupaciones que teníamos sobre los líos que enfrentamos, o incluso planear cómo gastar nuestro dinero combinado para asegurar una situación más ventajosa para los dos. A nosotros. No, también nos tomamos un tiempo libre de las aventuras para entrenar. El nivel de Zenith ya estaba bastante cerca del avanzado, y admitió que podría ampliar su actual arsenal de hechizos intermediarios en lugar de dar ese gran paso. Si quería comprender mejor su magia, tendría que entrenar con un maestro adecuado. Y eso no era asequible en este momento, ni en el corto plazo. No con los ingresos que teníamos en ese momento. Dios mío, los tutores son muy caros aquí. Mientras tanto, encontré algunos libros que me prepararon para aprender 2 de los 3 estilos principales de manejo de la espada. Dios del agua y Dios de la espada. También pensé en optar por el tercer estilo, pero, el estilo Dios del Norte consistía literalmente en lanzar espadas a la gente, y no me gustaba privarme de mi único medio para defenderme. El estilo del Dios del agua era bastante interesante en una perspectiva general. Era Wing Chun, pero con espadas y. Era mágico. También pude aprender que era un poco más fácil de lo esperado ya que tenía un mejor control de mis emociones. Este tipo de estilo requería paciencia y precaución, algo en lo que me había centrado durante tanto tiempo que se había convertido en una parte firme de mi vida diaria. Y eso me dio una mayor comprensión de cómo sentir las energías de las personas. Que tuve que pedirle ayuda a la propia Zen, y ella tuvo la amabilidad de mostrarme cómo funcionaba la magia sensorial. Entonces, después de solo una semana de estudiarlo, no pude evitar sentirme confiadamente cerca de pasar al intermedio si me daban más tiempo para dominar un poco más los conceptos básicos. Al mismo tiempo, Sword God era una perra más mala a la que agarrar. El estilo se centró en un único elemento importante: la velocidad. La victoria es para quien se mueve primero, que era literalmente el lema de la Wehrmacht antes de recibir una llamada de atención del propio Stalin, al estilo del himno soviético Earrate. No fue una referencia equivocada considerando que ese era el principal defecto del estilo. Si hay algo que limita la movilidad del usuario, entonces lo mejor es deshacerse del estilo y confiar en otra cosa. Digamos que tenía un pequeño defecto a la hora de correr a gran velocidad. Fui un desastre a la hora de manejar el ritmo y no estrellarme contra una pared. Después de caer en el mismo problema 2 veces seguidas, decidí que Battle God era más genial y evitaría Sword God por el momento. Con todo, no me estaba dejando exactamente débil cuando tenía los medios para volverme más fuerte y causar menos problemas durante cada misión. Estaba tan ansioso cuando logré resolver bien mi postura durante la segunda vez que nos enfrentamos a los bandidos que esperaba pocos o ningún problema en el futuro cercano. Luego escuché que Murphy se compró un lindo lanzacohetes Fugyo y se alegró tanto con la noticia que comenzó a destruir todo y a todos. Todo comenzó una mañana mientras nos dirigíamos hacia el gremio de aventureros.
Y antes de que alguien pregunte, no compartimos habitación como sucedió en nuestro primer día juntos. Había una razón por la que eso sucedió, una razón que ya no estaba ahí cuando Zenny dejó en claro que ella no era exactamente el tipo de chica que normalmente entraría a las habitaciones de las personas, dormiría en la cama para estar cómoda mientras los cuidaban. Gritaron para alejar sus traumas. Hablar está bien, pero no cuando era de noche y quería dormir en mi cama calentita. Esa última noche durmiendo en esa silla me dejó con cicatrices mentales y no necesitaba la parte 2 de esa escena. ¿Alguna vez? Entonces, íbamos al gremio. Era un día soleado y alguien estaba causando algunos problemas cuando entramos y encontramos una gran diferencia con respecto a las vistas habituales. El camino hacia el mostrador de la recepcionista estaba pavimentado para que un solo individuo montara una escena. Era confuso y Zenith casi no quería acompañarme cuando decidí comprobar qué estaba pasando. Muchos acababan de mudarse, pero, claro, la mayoría de las personas en esa época estaban en nuestras filas. Entonces, tal vez uno de los peces gordos había decidido visitarlo y tenía algún problema con algunos contratos. Estaba técnicamente en lo cierto acerca de este individuo. La mujer bestia tenía todos los rasgos de una profesional ruda. Parche en el ojo, ropa diminuta con algunas cicatrices a la vista y una mano siempre cerca de la empuñadura de la espada. Eso y el hecho de que inconscientemente estaba emitiendo una forma de presión mágica que al principio me desconcertó. Se sentía tan denso y al mismo tiempo tan débil en comparación con cómo lo percibí en el primer momento. Fue la razón por la que dudé solo por un momento antes de acercarme. Era desagradable, pero no hasta el punto de ser rechazado por completo al acercarse a su origen. Los rasgos bestiales de la mujer, sus orejas, sugerirían un lobo, pero reconocí que su cola contaba otra historia. De naturaleza felina, y añadiendo esto a sus orejas, tigre. Ella pareció notar mi acercamiento, sus orejas superiores movieron pero su postura mostraba algún interés en prepararse para cualquier cosa peligrosa. No tenía malas intenciones en mis pasos, mi postura era cómoda y mi mano estaba alejada de mi espada y cuchillo enfundados. Su mirada se movió para mirarme, pero yo no hice lo mismo. Bastante grosero, lo sé, pero no planeaba tener ninguna conversación con este alborotador. Oh, John. Estaba un poco ocupado con la señora de Goldia. Asentí lentamente. Me di cuenta. Creo que casi todo el gremio lo hizo. Creo que ahí la joven se dio cuenta de que había hecho un poco de lío con esta situación. Se tensó un poco, no lo suficiente como para provocar una gran reacción, pero sí lo suficiente como para mostrar un pequeño arrepentimiento por lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué está pasando? La mirada del tuerto volvió a mí. No es nada por lo que debas preocuparte. Mayormente justo, si no fuera por un problema. En el momento en que usted amenaza a parte de este establishment por esto, creo que lo hace, respondí con fuerza, pero sin mostrar desdén innecesario por esa situación. ¿Entonces? Se olvidó de que el cliente firmara el papel para confirmar la finalización de la misión. Y estaba discutiendo cómo el cliente le dijo que no era necesario. No es. Lo es, confirmé rotundamente. Cada miembro de este gremio tiene que presentar pruebas de su compromiso con el trabajo, y eso es asequible proporcionando la firma del cliente con la documentación para confirmar el final de la misión. Aún así, considerando las circunstancias detrás de todo este lío, dudaba que el cliente fuera a cumplir con esta solicitud. No cuando engañaron así al aventurero. Una aventurera de rango F, ya que era la primera vez que la veía en la ciudad. Al ver que esto podría tener muchos efectos negativos para este lugar y, lo peor de todo, limitar nuestra capacidad para realizar misiones hoy, decidí jugar de manera inteligente y solucionarlo mediante un simple intercambio. ¿Cuánto fue el pago por esta misión? ¿Una gran moneda de cobre? La recepcionista hizo una pausa y me miró con expresión confusa antes de asentir. Resoplando, procedí a recoger de mi bolsa de dinero la moneda correcta y la coloqué en la superficie del mostrador. Estoy dispuesto a hacer un trato bastante simple con usted, señora de Goldia, hablé una vez más. Obtienes el equivalente de lo que ibas a recibir por esta misión, te disculpas con la recepcionista ya que este problema puede ignorarse y. La próxima vez, intentas que tus clientes firmen el papeleo. ¿Qué? Te pago dinero, te disculpas con la recepcionista y no vuelves a caer en el mismo truco, simplifiqué y la mujer bestia frunció el ceño ante ese resumen.
Puedes elegir para qué viniste aquí, o podrías terminar en problemas una vez que aparezcan aventureros de rango B y A. La mujer recogió el dinero, pero no dijo nada mientras yo simplemente me concentraba en recuperar una misión de rango D, algo que pudiéramos manejar y sacarnos de la ciudad mientras este desastre se calmaba, dejándonos a Zen y a mí libres de recoger nuestro previamente ritmo interrumpido y alejándonos de la zona. No planeaba quedarme más tiempo, no cuando podía sentir los ojos de la mujer bestia sobre mí y esos ojos estaban alimentados por una molestia genuina por lo que acababa de suceder. La misión fue mucho más fluida que la primera de rango D que tuvimos que enfrentar 2 semanas antes. Una vez más escoltando a un comerciante desde esta ciudad a otro asentamiento y luego de regreso a casa. Nada realmente impactante o preocupante, pero lo suficiente como para dejarnos a Zen y a mí agotados cuando caminábamos de regreso al gremio. ¿Crees que la señorita Hortensia preparará su sopa especial para esta noche? Preguntó Zenith, claramente hambrienta después de esa larga búsqueda. Posiblemente. Es esa época de la semana, respondí mientras doblamos la esquina hacia la calle donde se encontraba la entrada del edificio del gremio. Y justo al lado de las puertas principales, una figura familiar se apoyaba en la pared justo al lado del punto de entrada principal. Mis labios se torcieron con molestia y vi que la postura de Zenith se volvía más tensa a medida que nos acercábamos a nuestro destino. ¿Por qué está ella aquí? Me abstuve incluso de susurrar porque me di cuenta de que la señora de Doldia tenía una audición aumentada. Hola, saludé cuando finalmente estábamos dentro del alcance para hablar con esta bomba de tiempo. ¿Por qué nos estabas esperando? Zenith se inquietó aún más ante esa pregunta tan directa. No solo por cómo lo expresé, sino porque la forma en que la chica de cabello plateado reaccionó dejó en claro que mi suposición era correcta. Ella nos estaba esperando desde Dios sabe cuánto tiempo. Tu moneda, corregí con calma. No lo quiero. Lástima que seas el único dueño, le contesté, y me di cuenta de que su mirada se endurecía en esa dura pared para llevar a cabo sus planes. Ahora, si esto fuera lo único. ¿Por qué? Parpadeé. ¿Por qué no? En este punto, traté de terminar la conversación allí, pero la mujer demostró ser mucho más terca de lo previsto. Entramos al edificio y recibí nuestras recompensas de esta misión directamente. La recepcionista se dio cuenta de la situación, pero no dijo nada al respecto, sabiendo que apenas tenía medios para volver a afrontar otro lío. Esa no es una respuesta, comentó la espadachina tuerta, y yo me encogí de hombros. Es una respuesta, pero no una con la que te sentirías más cómodo de manejar en el acto. Y a partir de ahí, se produjo una discusión desgarradora. Ella nos siguió de regreso a la posada, se quedó a cenar mientras todavía presionaba para devolver la moneda y griega. Desapareció esa misma noche cuando llegó el momento de que Zen y yo fuéramos a nuestras respectivas habitaciones. Esos eran lugares seguros contra esa forma de acoso leve, pero mis esperanzas de que esto fuera un problema que duraría todo el día resultaron incorrectas. El problema persistió durante 3 días más antes de que encontrara una manera de solucionarlo. 3 días de esta mujer, cuyo nombre completo terminé aprendiendo era Ghislaine de Doldia, molestándome para que devolviera esa maldita moneda. Una moneda que en realidad conservó porque decidió saltarse la cena y descansar en la posada para demostrar un punto. 3 días que, culminaron cuando yo realmente le grité y le exigí pelea. Yo gané, ella aceptó mis demandas, ella ganó y yo tendría que retener esa moneda. Fue estúpido, pero no cuestioné ningún tipo de lógica ya que estaba cansado, enojado y con un ligero deseo de patear traseros. Siguió un combate y, debido a su estado debilitado, Ghislaine fue completamente derrotada a pesar de su impresionante velocidad. Todavía era rápida pero, no lo suficiente. ¿El resultado de esa pérdida? Consiguió otra moneda de cobre y esta vez se vio obligada a comprarse algo de comer y pasar un día completo en la posada para recuperarse. A ella no le hizo ninguna gracia, pero ya no se quejaba. Pensé que esto habría resuelto de alguna manera el desastre por completo, pero lo único que obtuve fue que Ghislaine decidió acompañar a mi grupo. A Zenith le pareció bien, ya que significaba menos carga para mí y, aunque encontré ese razonamiento agradable y dulce, todavía me irritaba. Especialmente porque permitió a la mujer bestia tuerta sentirse más legítima con respecto a esta idea. Y así, en un giro bastante extraño de los acontecimientos, mi grupo creció en uno a través de la espadachina. No estaba seguro de si esta era una noticia lo suficientemente buena como para hacer fanfarria o no. Probablemente no. Un mes.
Ese es el tiempo que ha pasado desde que Ghislaine se unió a la pandilla. Ahora bien, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué carajos os saltasteis un mes entero en la narración de este cuento épico? Y la razón es, no hay mucho que decir del mes más allá de un resumen. Y no estoy bromeando. Uno podría pensar que la incorporación de alguien tan genial como Ghislaine habría atraído más problemas más rápidamente, pero en lugar de eso hizo lo contrario con dos detalles de los que solo me enteraría durante este mes. 1. Ghislaine tuvo que empezar desde el punto de partida. Ella no hizo ninguna misión después de la primera por casualidad, y la única razón por la que logró permanecer en la posada durante tanto tiempo sin un ingreso estable fue el hecho de que tenía una bolsa llena de dinero de trabajos anteriores. Parecería que tuvo un par de encontronazos con bandidos antes de terminar uniéndose al gremio. Aún así, comenzando desde cerca de cero, la joven mujer bestia tuvo que afrontar las tareas problemáticas y, sin embargo, muy aburridas que le ofrecía el primer rango. Y eso era tedioso en sí mismo. 2. Aproveché esta oportunidad, y Zenith también estuvo de acuerdo con esta idea, que ambos deberíamos esperar un tiempo antes de pasar al rango de S. A este punto, las cosas han estado bastante estables, pero un vistazo rápido a cómo las cosas habían estado tensas en las primeras misiones de rango E, supe que el siguiente nivel iba a ser más difícil que el que teníamos ahora. Por eso decidí que era hora de formarme y quería que Zenith ampliara sus conocimientos médicos. En cuanto a la magia, poco podía hacer para ayudarla, pero parecía estar bien aprendiendo cómo intervenir en primeros auxilios y qué cosas se podían hacer para ayudar a las personas en caso de que no tuviera el maná o su hechizo no fuera suficiente para ayudarla. Curar a su paciente. Del mismo modo, no aflojé y logré que Ghislaine siguiera algunas directrices. La mujer podría haber sido particularmente insensible a la hora de no ser demasiado directa y ahora ser parte del grupo, pero tenía mucho que decir en términos de juego de espadas. En un segundo combate, que me ofrecí para probar cómo habrían ido las cosas si ambos estuviéramos en buena forma, resultó en que ella me pateara el trasero 2 veces sin llegar a quedarse sin aliento. Así que sí, valoré mucho sus consejos en ese sentido. Aún así, Ghislaine tenía poca preparación en lo que respecta al estilo dios del agua, pero tenía los ejercicios correctos para el entrenamiento físico básico para que yo los probara. Y estaba funcionando. Después de un mes, me di cuenta de que mi velocidad había aumentado, pero, lo que es aún más importante, mi tiempo de reacción y mi perspectiva de los objetos /ser que se movían rápidamente habían aumentado enormemente. No me consideraría el mejor, pero había subido de nivel. Y fue un buen nivel. A cambio de ese tipo de ayuda, terminé convirtiéndome en profesora de Ghislaine. La mujer, debido a las circunstancias y al hecho de que los hombres bestia eran considerados, en el mejor de los casos, dignos de segregación racial, era analfabeta. No sabía leer ni hacer cálculos básicos, lo que, según su propia experiencia, le causaba no pocos problemas. No lo suficiente como para que fuera preocupante, pero sí lo suficiente como para pintar una visión muy sombría de su futuro si terminaba firmando el contrato equivocado con las peores personas. Entonces le devolví el favor enseñándole a leer y a hacer matemáticas básicas. Y ahí es donde me vino a la mente un pensamiento con respecto a lo primero. Me acabo de dar cuenta de que esto no era inglés. Ahora puedo entenderlo. ¿Cómo es que no lo viste cuando llegaste por primera vez? Y la verdad es que no lo hice. Realmente vi cosas escritas en inglés, dichas en inglés y, sin embargo, no lo eran. Se hizo más evidente que algo estaba pasando cuando realmente me esforcé en escribir algo factible, notando que mi mano se movía mal al crear las palabras y griega. Sin embargo, eso era inglés. Me quedé desconcertado por esa revelación, pero no le dije nada a nadie porque tenía que pensar qué pasaba con esto. Investigaciones posteriores con libros sobre el idioma que hablaba demostraron que las palabras se entrelazaban mientras leía esos libros. Magia, y no parecía algo que estuviera consumiendo Mara. ¿Una maldición? ¿Una bendición? ¿Podría ser esto una prueba de que una deidad estuvo detrás de mi llegada? Este mundo estaba lleno de dioses, y cada uno tenía los medios para provocarme una situación tan tonta. ¿Pero quién podría haber sido? ¿Y por qué? Hubo muchas preguntas al respecto y no había forma de responderlas. Todavía. No obstante, a Ghislaine se le enseñó con la mayor constancia posible. Ella era muy receptiva a pesar de su falta de fundamentos sobre los temas, y casi sospeché que me mintió acerca de que era analfabeta. Después de todo, eso fue un aprendizaje rápido de ella.
No estaba exactamente lista después de un mes, pero si le daban 2 o más sería una persona inteligente perfectamente autosuficiente en lo que respecta a tareas que leer y matemáticas que hacer. Lo último, pero menos significativo, que ocurrió en términos de mejoras inmediatas fue acerca de nuestros ingresos actuales. Ha sido un pequeño proyecto que mantuve en silencio por algún tiempo y alejado del resto del equipo ya que no era nada seguro, pero este proyecto estaba destinado a resolver la situación de ingresos con una fuente estable, dejándonos así menos dependientes de ganar dinero a través de misiones. Pero primero, decidí hablar de esto con un comerciante de la ciudad que tenía una tienda que recibía un suministro constante de clientes. Era un edificio antiguo y ambos estuvimos de acuerdo en que funcionaría mejor con algunas reparaciones aquí y allá. Lamentablemente, eso no era algo que el hombre tuviera en mente, ya que tenía que tener en cuenta que tenía un pequeño fondo de emergencia nacido del dinero que provenía directamente de sus propios ingresos. En caso de que algo le pasara a la tienda y tuviera que reconstruirla. Un incendio forestal, algún mal cliente, las excusas eran infinitas, por lo que las posibilidades de que eso sucediera eran bastante altas. De ahí la oferta sucia que le hice. ¿Qué pasa si te ofrezco 3 monedas de plata para que puedas arreglarlo? La pregunta lo sorprendió, pero luego su rostro adoptó una expresión cautelosa. ¿Y por qué lo harías? No es amabilidad. No con cómo está la economía hoy en día, no, estaba planeando un trato simple, le expliqué con una pequeña sonrisa en mi rostro. Si invierto en su tienda para restaurarla a un mejor estado, le pediría a cambio el 5% de sus ingresos mensualmente. El anciano me dedicó una mirada que representaba la ignorancia del feudalismo antes del nacimiento del capitalismo. O una forma de ello. 5%. Tenía un lápiz y algo de papel encima. Lo que siguió fue una explicación rápida de qué tipo de matemáticas había detrás de este proceso y cómo se traduciría para números específicos que no eran exactamente tan fáciles de pagar. El hombre asintió y asintió, entendiendo y captando lo que le estaba ofreciendo. Entonces, este contrato, supongo que entiendes que tengo algunas quejas al respecto. Estoy dispuesto a agregar como cláusulas que usted será exonerado de esta responsabilidad en caso de problemas relacionados con su salud y la integridad del taller. Eso y el hecho de que el contrato quedaría anulado en caso de que decidiera retirarse. No fue difícil convencerlo a pesar de las pocas dudas que tenía Y. Conseguí un ingreso estable. Uno bastante modesto, pero aún así algo que podría ayudarnos en caso de que necesitáramos tomarnos un descanso de la búsqueda por una razón u otra. Zenith estaba un poco molesta por eso, o lo que sea que pudiera usarse como palabra, cuando de repente me tomó de los brazos y me miró enojada por cambiar 3 monedas de plata por 4 monedas de cobre grandes. En cierto modo, de haber sido así, habría solicitado asistencia médica inmediata por un grave problema mental. Pero la conversación y los gritos que siguieron terminaron con la rubia haciendo pucheros de principio a fin desde que se puso nerviosa por nada. Estuvo enojada conmigo durante algunas semanas, sin razón, pero me di cuenta de que se debía más a que estaba tan nerviosa por eso que a que la situación general hiciera que este estado de ánimo permaneciera dentro de ella. Aún así, los planes para repetir esto y así aumentar aún más los ingresos ya estaban listos para implementarse una vez que tuviera suficiente dinero para sostener ese tipo de esfuerzo. En definitiva, fueron algunas discusiones que, a decir verdad, aprecié. ¿Por qué? No quería minions, quería aliados. No quería títeres, quería personas con mentes pensantes que contribuyeran al equipo en todas sus cualidades en lugar de solo algunas por las que decidí elegirlos. Y si bien Zenith era una buena sanadora, también era una especialista en magia, la que tenía más conocimiento sobre las ciudades que nos rodeaban y la que actuaba como el corazón siempre activo del grupo. Estaba interactuando con todos los demás, pero para Zenith era mucho más natural que para mí. Y Ghislaine era, a pesar de su frialdad, alguien sin ninguna habilidad social cuando acabó con una amistad o más ligada a ella. Su franqueza tiene un poco de culpa en ese sentido. Un mes largo pero en general sin incidentes, y ahora la gran pregunta. ¿Qué pasa ahora? Todo comenzó cuando decidí que finalmente era hora de llegar al rango D para mí y Zenith. Ghislaine estaba a medio camino del rango E, pero podía unirse a nosotros para la primera misión del rango D ya que era un esfuerzo grupal. Y. Iba a requerir mano de obra adicional considerando las circunstancias. La misión en sí me molestó un poco ya que tenía que ver con el tipo de monstruo que más despreciaba entre las bestias comunes. Duendes.
Se había visto a una tribu haciendo un nido en el bosque cerca de un pueblo cercano y habían secuestrado a algunas mujeres. La razón por la que odiaba a los goblins estaba ligada de Goblin Slayer, pero no por el factor meme. No, lo que la serie mostró fue que estos pequeños bastardos eran lo suficientemente peligrosos si tenían una ventaja numérica y luchaban en sus propios territorios. ¿Y el tipo de monstruosidad que les estaban haciendo a las mujeres? Me di cuenta de que iba a tener cuidado con Zenith después de que terminara esta misión. Pero primero quería que Ghislaine tuviera una espada corta. ¿Por qué? Me preguntó entre legítima confusión y molestia apenas disimulada. Salones pequeños, menos posibilidades de moverse. Las espadas grandes serían engorrosas de usar. Créanme, es lo mejor. Irritada pero aún aceptando mi plan actual, probando su espada más nueva para agregarla a su colección mientras nos reuníamos con el grupo al que estábamos acompañando. 4 guardias de la ciudad, uno de los cuales era un sanador. También había un carruaje destinado a sacar a las víctimas una vez que se limpiaba el nido Y. Odié lo que encontramos allí. Claro, estos duendes no eran tan crueles e inteligentes como en Goblin Slayer, pero los pequeños bastardos todavía confiaban en su misma estrategia hasta cierto punto. Su nido estaba profundamente atrincherado en una cueva cercana, una que no muchos conocían, y tenía algunos pasillos estrechos que conectaban la entrada a la sala principal donde se guardaba a los prisioneros. Encontramos a algunos de los imbéciles de piel verde pasando, patrullando los pasillos e intentando atacarnos tan pronto como entramos en su alcance. Para mi alivio, no formaron grupos grandes para patrullar, lo que significa que fue fácil matarlos casi sin problemas. La sensación claustrofóbica que proporcionaba la cueva misma solo hizo que las cosas fueran un poco incómodas para todos. Y, cuando llegamos al duende, también notamos que simplemente no tenían rehenes. También tenían grandes montones de monedas, joyas y algunas cajas llenas de armas de diversos tipos, algunas de las cuales parecían haber sido encantadas mágicamente. Eso y. Una gran jaula con paredes al final de la habitación. No le presté mucha atención. No cuando el enfoque aquí era lidiar con los goblins y luego dejar que los guardias de la ciudad se ocuparan del resto. Eso estaba mucho más allá de los parámetros de nuestra misión. Y debería haber quedado así. Estábamos lidiando con los duendes restantes, ninguno de los cuales tenía nada que pudiera representar una amenaza para nosotros, excepto el hecho de que tendían a atacar a la gente. Grupos de 4 o 5 imbéciles que intentan abrumar a todos, pero solo los matan al final del día. Simple pero agotador. Ya casi habíamos terminado, excepto que finalmente una pequeña sorpresa se desenvolvió de su caja. La pared frontal de la jaula se rompió cuando la entidad dentro de ella la atravesó, rugiendo y corriendo hacia Zenith ya que ella era la más cercana pero también la más expuesta. Caminando sobre 4, con apariencia de león pero cola de escorpión, la mantícora estaba ahora cerca de devorar al desprevenido sanador. Salté para alejarla. El ritmo al que iba la bestia y la relativa proximidad no me ofrecían medios para responderle a tiempo y sin lastimar a Zen. Ghislaine también lo notó, pero no podía moverse lo suficientemente rápido. Ahora sí, lo entiendo. Si ella es una practicante del estilo Dios de la Espada, suena como una idea estúpida. Pero una cosa es correr en línea recta con la máxima movilidad, otra es zigzaguear y tener que ir a menor velocidad para no tropezar o perder una curva necesaria para sortear los obstáculos del camino y llegar al destino. Así que tuve que hacerlo. Y fue poco divertido. El resultado fue un poco de dolor antes de ser tragado por el bastardo. El dolor en sí procedía del hecho de que el monstruo estaba mordiéndome el brazo derecho, la armadura apenas aguantaba y aún así no lograba evitar que la punta afilada de sus dientes apuñalara mi extremidad. Nada demasiado profundo, pero sentí como 3, si no 4 pares de dientes mordiéndome repentinamente el brazo y. Bueno, eso reavivó mi adrenalina. La mantícora intentó rugir una vez más, pero el sonido fue amortiguado cuando su garganta fue obstruida por un servidor mientras yo luchaba por no terminar en su vientre, la espada apuñalando la carne más débil y cortando su piel. Se sacudió, trató de forzar mi agarre sobre mi arma para que se rompiera y detuviera mi intento. Lamentablemente, eso solo me hizo aún más cruel cuando mi otra mano recuperó el cuchillo que había mantenido enfundado, pronto sacudió a las bestias y las obligó a sangrar más y más rápido. La lucha disminuyó, y la voluntad de la bestia de sobrevivir flaqueó ante la gravedad de sus heridas.
Pronto, el monstruo se encorvó y luego cayó, su rugido se debilitó, su fuerza también, y luego fui libre de salir de esa situación con una mirada muy molesta y un brazo palpitando de dolor. Zenith corrió hacia mí, parecía lista para atacar y abrazar, pero se detuvo en seco cuando vio la extremidad ensangrentada a la que me estaba agarrando. Su bastón brilló, el maná se convirtió en un hechizo curativo mientras se curaba la herida y. Ella reanudó el procedimiento de abrazo. El impulso no fue el mismo que ella habría tenido en caso de que hubiera seguido corriendo para esa entrada, pero la intensidad y la preocupación, por lo que sentí, estaban ahí y todo estaba siendo puesto sobre mí como un peso pesado. Ghislaine pareció aliviada y el resto de los duendes estaban muertos. Las mujeres fueron liberadas, el tesoro fue recuperado y. Una mantícora. ¿Por qué diablos había una mantícora en una cueva como esta? ¿Cómo diablos llegó allí dentro de una jaula tan grande? No veía otra forma de entrar en la cueva más allá de los estrechos pasillos. ¿Magia? Esto no tenía mucho sentido. Un examen más detallado, a través del ojo cubierto de Ghislaine que, según ella, podía percibir magia que podía descifrar, confirmó que había un indicio de maná demoníaco dentro de las armas y la jaula misma. Demonio, alguien peligroso deambulaba por el reino Asura. Eso no auguraba nada bueno, y obtuve la confirmación cuando trajimos la noticia de lo que había sucedido al gremio. La recepcionista miró sorprendida por la narración y luego por el mensaje escrito por el capitán de la guardia de la ciudad que corroboraba nuestra explicación. No escuché mucho de lo que sucedió ya que nos dieron la recompensa planeada más una cantidad extra de monedas debido al desarrollo imprevisto, pero también a la recuperación de la mantícora, ya que gran parte de su cuerpo se podía recolectar para obtener materiales. Sin embargo, estaba consciente de que se llamó a aventureros de rango A para que se encargaran de ello. Lo que sea que estuviera pasando, era así de grande y. No me importaba demasiado. En definitiva, no teníamos motivos para involucrarnos en esto y nadie en el partido quería siquiera saber la situación. Debíamos mantenernos alejados y dejar que las armas más grandes hablaran por completo. Y cuando el día llegó a su fin y terminé de revisar mi armadura antes de acostarme, consciente de que el herrero tardaría un poco en arreglarla, terminé recibiendo una visita nocturna. Zenith, una vez más en camisón, pero en lugar de no poder dormir debido a una experiencia traumática, intentaba obstinadamente hacerme compañía. Por la noche. Junto a la cama. Ella argumentó que podía ocupar la silla, como hice yo con ella, pero la reprendí con una sencilla razón. Es resistente, por favor no hagas eso. Pero no puedo tomar la cama. ¿No soy yo quien tiene problemas para? Estoy bien, Zen, exclamé rotundamente. Solo porque en aquel entonces me daba miedo, estoy relativamente bien en este momento. Me quedaré. Y puedo decir que me estás mintiendo. Me burlé. No soy. Ni siquiera mencioné el tema y te tiembla el brazo. Mi brazo no está ya. Me detuve, mis pensamientos murieron cuando noté que ella no estaba equivocada. Mi brazo derecho temblaba y podía sentir un poco de dolor. Eso se sintió extraño. Los hechizos de curación tienden a ayudar con la mayoría de las dolencias, pero siempre habrá algunas horas en las que sentirás un dolor similar al de la herida curada. No es una sensación continua, sino que surge de vez en cuando, explicó Zenith con una mirada seria. Por eso quiero estar allí porque sé que tendrás problemas para dormir. Bueno, yo, no te dejaré elegir la silla. Ella me miró entrecerrando los ojos y sonrió con aire de suficiencia. ¿Estás sugiriendo que compartamos la cama? No estoy sugiriendo eso, pero puedo decir que quieres acurrucarte. Zen hizo una pausa y un pequeño sonrojo apareció en su rostro. N nunca te ofrecería algo así. Estoy realmente preocupado. Lo digo en serio. Entonces, ¿quieres ver cómo estoy mientras te abrazas, no? Sí. La confesión me robó una breve sonrisa. Bien. Pero solo abrazos, nada más. Solo porque necesito que alguien me vigile mientras duermo. Solo por eso. Sí. Nada más. ¿Realmente necesitas trabajar en esa ansiedad, Zen? Discutí y ella se rió nerviosamente, pero finalmente se metió en la cama. Ambos éramos decentes, apenas nos tocábamos ya que estábamos al alcance de la mano el uno del otro y. La noche transcurrió sin problemas y sin incidentes. Incluso la mañana resultó ser bastante tranquila a pesar de un poco de incomodidad por parte de Zenith por lo que había sucedido. Nadie sabía lo que estaba pasando y disfrutamos de la falta de rumores relacionados con ese tipo de comportamiento escandaloso.
Si tan solo la gente supiera que alguien bastante escandaloso estaba a punto de llegar a la ciudad muy pronto. Habían pasado 3 semanas desde esa sesión de abrazos y. Bueno, no había pasado mucho más allá de lo que ya había mencionado la última vez. Entrenar, enseñarle a Ghislaine cosas como matemáticas y leer y escribir, y salir a misiones que se volvían cada vez más difíciles con cada ascenso de rango. The Rank fue difícil, pero no se volvió tan difícil como lo había sido con toda la terrible experiencia de Manticore. Una investigación aún se estaba desarrollando a medida que grupos más fuertes de aventureros que se proponían tener una visión clara de qué diablos estaba pasando confirmaban más pruebas de manipulación demoníaca. Y como me había prometido a mí mismo, no íbamos a acercarnos ni siquiera a ese tipo de mierda. No cuando teníamos problemas urgentes en lo que respecta al entrenamiento. Finalmente me di un cabezazo contra una pared. Por un momento. Para avanzar en mi entrenamiento de estilo espada, tuve que comenzar mis conocimientos sobre magia al menos desde la base. Zenith estuvo feliz de brindarme ayuda en ese sentido, pero no podía prometerme una solución inmediata a mi problema actual. Lo cual era legítimo considerando lo difícil que era todo lo demás. Aún así, ese momento había estado particularmente inseguro acerca de aprender magia. No era que no quisiera incursionar en ello, pero encontré que el interés de saber usar la espada era mucho más relevante considerando mis circunstancias iniciales. Ahora que estábamos en una mejor situación, decidí intentarlo y ver cómo funcionaba para mí. Funcionó bien. Demasiado bien. La explicación de Zenith y las primeras 2 o 3 lecciones me dieron una comprensión sólida de lo que estaba tratando de lograr a partir de la base. El punto de aprender algunos encantamientos y medir mi maná antes de lanzar hechizos reales. Necesitaba estar en condiciones de lanzar hechizos. Y el resultado fue que pude gracias a varios factores. Aún así, retrocedamos un poco. ¿Cómo es posible que haya logrado obtener maná para empezar? Si lo pensamos bien, la respuesta sería bastante complicada y particularmente sospechosa. En una situación normal, no debería tener ninguno y verme obligado a la mediocridad. Las palabras clave aquí son en una situación normal. Así como no debería haber podido leer ni hablar la lengua común en este reino, solo tenía maná y tenía la sensación de que esto estaba ligado al mismo ser que me trajo aquí. No obstante, fue otra bendición que me ayudó en el asunto. No fue un aumento inmediato de OP en mis estadísticas actuales, sino uno que fue impulsado por mis propias estadísticas actuales. El maná en este mundo se desarrolla de la misma manera que lo haría un JRPG. Int fue la base para una alta generación de maná, mientras que Big permitió que las reservas físicas crecieran y mantuvieran mayores cantidades de maná. Esto último explica por qué Zenith tenía reservas más pequeñas de lo que esperaba, pero aún no suficientemente grandes en comparación con su bit actual. Ella argumentó que las reservas estaban destinadas a aumentar cuanto más se usaba su maná, pero aumentar la vitalidad era la mejor manera de expandir eso de la manera más inofensiva posible. Entonces, en contra de los deseos legítimos de la rubia, le asigné a Ghislaine que le diera un entrenamiento temprano en la mañana para mejorar su resistencia. Por muy molesta que estuviera, Zen se vio obligada a aceptar a regañadientes el simple razonamiento de que necesitaba conseguir una estructura más ágil si quería esquivar problemas si no estábamos cerca para cubrirla. Aún así nos esforzábamos en proteger al sanador, pero no estábamos, siempre presentes cuando una situación se ponía fea. Entonces, volviendo a mí, ¿por qué la magia funcionó tan bien conmigo? Al probar un hechizo de agua inofensivo, comencé a comprender adecuadamente lo que estaba pasando. Con mi cuerpo logrando retener una cantidad considerable de maná y regenerándolo bastante rápido en comparación con un novato debido a mis mejoras físicas en los últimos 2 meses, podría reemplazar el aprendizaje según el libro con aprendizaje de Life Sensei y espero que así sea. No me lanza el birdie. Y el resultado fue que descubrí que uno podía lanzar cosas en silencio. Zenith se había mostrado bastante seguro al decir que los encantamientos eran la mejor manera de hacerlo y. Creo que ese no era el caso. La forma en que funcionaba el lanzamiento silencioso era algo similar a la transfiguración de Harry Potter. La voluntad es una parte esencial de la base, siendo la visualización el perímetro que define las limitaciones del hechizo. Obviamente, había otros factores a tener en cuenta, pero aún así podría afirmar felizmente que Zenith se había equivocado. Y se lo mostré mostrándole un hechizo cantado y uno silencioso. El primero produjo un chorro de agua decente, el otro ofreció un resultado mayor al producirlo más rápido y en mayor cantidad de líquido.
Miró la escena, luego a mí y luego otra vez a la visión confusa que poco a poco estaba destruyendo su mente. ¿Cómo? Fue la primera palabra que pronunció y luego explicó que quería saber cómo cantar en silencio ella misma. Cuando le pregunté por qué nunca lo había intentado antes, Zen admitió que todos los profesores y libros de los que aprendía siempre le recordaban que no era posible y que no era aconsejable intentarlo. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que se trataba de una censura flagrante destinada a impedir más investigaciones sobre el tema. ¿Pero por qué? ¿Qué buena razón obligaría al gobierno a censurar este tipo de cosas? ¿Había un dios ligado a esto? ¿Varios de ellos? No tenía suficiente para acusar nada en este momento, pero estaba claro que los que estaban a cargo tenían un pequeño problema a la hora de avanzar en el conocimiento mágico. A pesar de ese aspecto intrigante, todavía le enseñé a Zen cómo lanzar hechizos silenciosos, o al menos la base detrás de mis pruebas. Le tomó un tiempo comprenderlo adecuadamente, pero y pronto se reía mientras disparaba pequeñas esferas de agua en un extraño momento de euforia. Uno que terminó bastante temprano cuando uno de los proyectiles terminó impactando en la cara de una Ghislaine que pasaba por allí. Hay que reconocer que la mujer bestia mantuvo una cara de póker a pesar del desaire y no dijo ni hizo nada hacia Zenith. Solo por ese día. La verdadera represalia se produjo cuando la rubia fue sometida a un entrenamiento más duro que era inusual, con el movimiento de la cola de Ghislaine sugiriendo que estaba realmente orgullosa de su plan de vengarse de la chica. Aún así, a pesar de mi nuevo amor por la magia, ya que quería probar sus límites rompiendo algunas reglas de la física, decidí que no era un mago, o mejor dicho, confiaba en mi espada más que en la magia misma. A pesar de su potencial, la magia estaba limitada a mi maná y eso no era algo que siempre estuviera disponible si uno usaba una barrera especial que restringiera el uso del maná en sí. Entonces, la lucha con espadas seguía siendo la principal prioridad y el maná me estaba ayudando a volver a la normalidad. Avancemos rápidamente hasta el final de estas 3 semanas y me sentí particularmente bien con cómo iban las cosas. Habían contratado a Ghislaine para que me ayudara con las matemáticas mientras hablaba con comerciantes y tenderos para mantener el pequeño plan económico que tenía en marcha hasta que consiguiéramos que una buena parte de toda la ciudad estuviera contratada con mi trato especial. Los ingresos madurarían bien una vez que terminara el mes y ya había hecho algunos planes con Ghislaine y Zenith sobre comprar un edificio en la ciudad y adaptarlo como nuestro escondite allí. Claro, la posada era agradable y todos teníamos una buena relación con el anfitrión y su esposa, pero eso no significaba que pudiéramos depender tanto de sus habitaciones disponibles para siempre. Era algo que eventualmente nos iba a arruinar si no teníamos la oportunidad de pagar las habitaciones necesarias a tiempo, y con más y más jóvenes aventureros apareciendo, estaba claro que esto iba a terminar siendo cada vez más difícil. Día que pasa. Ahora tenía algunos planes en mente, pero todos estábamos discutiendo sobre qué lugar recoger en la ciudad. Y por todos me refiero a Zenith y a mí, ya que este era uno de los muchos temas que a cierta mujer bestia le importaban menos. Para empezar, no es que no quisiera un lugar como ese, pero no le importaba dónde estaba ubicado ya que simplemente imaginaba su lugar ideal para vivir como un lugar con una habitación para ella con una bonita cama para descansar y una cocina. Una cocina con alguien que pueda cocinar para ella cada vez que quiera. Mencioné que Ghislaine es bastante entusiasta de veces. Creo que lo olvidé Sí, a ella le encanta comer mucho. Un metabolismo más rápido y todo eso la deja siempre tan delgada y musculosa como siempre. Fue durante uno de esos días que Zen y yo estábamos discutiendo que terminamos conociendo a alguien que aún ahora no sé si es inconscientemente estúpido o deliberadamente un pervertido. Estábamos planeando realizar una misión y apostar un poco sobre cuántos jarrones íbamos a llevar de una ciudad a otra. Justo antes de irse, Zenith se detuvo a mitad del discurso para Ed cuando alguien la había tocado por detrás. Fue una bofetada inmediata o algo así cuando escuché el ruido, volteándome junto con el resto del grupo para ver al bastardo risueño detrás de ese movimiento tratando de hacerlo pasar por nada. Lamentablemente para él, la taza de cristal que le arrojé resultó particularmente reveladora de que no íbamos a dejarlo pasar. El cristal se quebró con el impacto cuando aterrizó en la parte posterior de su cabeza, el tirón se detuvo y retrocedió sorprendido ante ese lanzamiento y me lanzó una mirada seria. Cabello rubio, ojos azules, tenía esa cara fresca que simplemente decía: estoy aquí para relacionarme con las damas y patear el trasero de los hombres. Oye, ¿para qué diablos fue eso? Te me abofeteaste, canalla.
Zenith respondió enojado y el chico se encogió de hombros. Solo fui yo chocando al pasar. Te vi abofetearla. Ghislaine interrumpió rotundamente, pero su interjección solo divirtió al chico. Oh, apuesto a que usted también vio otras cosas, señora, reprendió el rubio, logrando finalmente irritarme. ¿No tienes algún filtro en tu boca? Está empezando a ser molesto escuchar todas esas cosas coquetas y de mala calidad en tu repertorio, comenté. Mi insulto provocó una reacción diferente por parte del rubio. Hoy. Mi coqueteo no es basura. Es patético, hombre, respondió uno de los otros aventureros del gremio, y pronto otros confirmaron ese tipo de línea de pensamiento. La forma en que el imbécil fue bombardeado con insultos señaló dos elementos que había ignorado. 1. El gremio nos estaba cuidando por la forma en que interactuábamos con los demás. La mayoría de esas interacciones ocurrieron en la posada cercana, pero esos pequeños intercambios de palabras y bromas terminaron creando una buena reputación para nuestro grupo. Y el hecho de que muchos adoraran el Zen hizo que la gente la protegiera de esa manera. 2. Este tipo era nuevo, o habría sabido que arriesgaba mucho con ese movimiento. Bueno, entonces quiero retarte a un duelo. No, respondí sin perder el ritmo. Supongo que entonces eres un cobarde que no puede respaldar a los miembros de su partido, un líder estúpido. ¿Qué tal si nos desafías entonces, chico hablador? Uno de los aventureros mayores intervino bruscamente, un hombre corpulento y calvo con una larga barba roja, agarrando su hacha de guerra mientras decía eso. Menos si el pequeño puede soportar el calor. No lo escuché cuando todos nos íbamos. Cualquier discusión terminó ese día, pero finalmente decidí ceder a la elección de Zenith en términos de dónde íbamos a vivir ya que ella había ganado esa apuesta. Ella no dijo nada al respecto y casi pareció atónita cuando mencioné el tema. Lo que pasó en el gremio realmente me dejó en silencio y me sentí bastante molesto por eso. Pero, no estaba al punto de arriesgarse por un bastardo sin nombre que definitivamente iba a ser masticado por el resto del gremio. El día transcurrió sin problemas, sin ningún problema derivado de este nuevo problema Y. Entonces algo sucedió esa noche. El anfitrión de la posada vino a despertarnos a mí, a Zen y a Ghislaine de la cama para solucionar algo extraño. Una cosa que realmente olvidé mencionar es que el anfitrión y su esposa tenían una hija. Una que recientemente había terminado de madurar hasta convertirse en una excelente dama. Era bastante sociable con los hombres, pero nunca coqueta. En cierto sentido, cualquier chico que se hubiera quedado aquí el tiempo suficiente era bastante protector con esta chica y tuve la oportunidad de hablar con ella. Elena era una chica encantadora de principio a fin, y la que parecía llevarse mejor con Zenith. Entonces, cuando nos sacaron de nuestras habitaciones, nos tomó por sorpresa cuando el hombre casi gritó sobre su hija. Zenith fue la que salió corriendo para ver a la niña primero, casi corriendo hacia un lado cuando vio a la niña llorando diciéndole algo a su madre sollozando. Resulta que un completo bastardo la había seducido para tener intimidad con ella la semana pasada. Él le habló dulcemente, la hizo sentir especial y luego, cuando terminó de divertirse con ella, la engañó por completo. Cuando ella lo confrontó, el chico simplemente dijo que todo fue por diversión y que ella era increíble, pero que no planeaba sentar cabeza tan pronto en su juventud. Entonces, prometerle dulcemente una relación seria había sido una broma. Más tarde, Zenith me confirmaría que Elena no seguía embarazada, lo cual fue un alivio en aquel mar de espantoso malestar. Me sorprendió que alguien aceptara algo tan descarado, pero lo que me hizo hervir la sangre es que me di cuenta de quién era por la forma en que Elena lo describió y el nombre que le dio. Pablo Greirat. Ese apellido normalmente era una insignia de poder ya que los altos roles del reino eran asumidos por las diversas ramas de la familia Greirat y griega. Tenía razones para creer que este no estaba tan conectado con el resto de la familia, pero tenía el rasgo distintivo de ser particularmente dominante con los sirvientes y aquellas mujeres en las que pensaban menos. Oh, sí, amo ahora la sociedad medieval más que antes. Bromas aparte, voy a hacer una cruzada completa contra este bastardo y tuve una idea. A la mañana siguiente parecía terriblemente tranquilo. Ghislaine estaba tensa cuando pudo percibir que mi rostro no mostraba lo que burbujeaba dentro de mí, y Zenith simplemente tuvo su intuición diciéndole que estaba a punto de hacer algo increíblemente malo. Los dos no dijeron nada, pero pude sentir sus miradas fijas en mí. Tan pronto como llegamos al gremio, mi objetivo no era comenzar una misión. Busqué a Paul y lo encontré.
El imbécil se sorprendió cuando fui yo quien lo retó a duelo, pero aceptó al instante porque quería ver a las damas nuevamente. Seguro que no sabía en qué se estaba metiendo, no al provocarme un poco más. Si antes estaba molesto, ahora era un maldito asesino. Paul simplemente siguió adelante, confiando bastante en ganar esta pelea. Salimos a las afueras del pueblo y arrastramos con nosotros a un grupo de aventureros que querían saber cómo iba a terminar esto. Se emocionó aún más cuando le ofrecí usar ramas de árboles, creo que solo buscaba maneras de humillarme más y con mayor oportunidad. Solo tenía muchas ganas de mutilarlo. He tenido momentos de intenciones asesinas antes, pero nunca tan intensos ni tan exigentes. Y, a pesar de sus defectos, hay algo en lo que Paul era bueno y yo podía respetarlo por ese único aspecto suyo. Era un buen luchador, no, era más que eso. Cuando empezó la pelea, procedí a estudiar a mi oponente. El descarado rubio, a pesar de su actitud tranquila, todavía se concentraba mucho en la batalla y a medida que pasaban los primeros minutos, comencé a notar un patrón peligroso que podría haberme llevado a la derrota si no hubiera sido lo suficientemente cuidadoso. El estilo de lucha de Paul era una mezcla de los 3 estilos de espada conocidos, usando el estilo Dios del Norte para acercarse a sus oponentes, el Dios de la Espada para manejar la ofensiva y el estilo Dios del Agua para reunir una defensa rápida. Era una combinación impresionante y me exasperaba querer alcanzar ese tipo de perfección yo mismo. Seguía siendo un enemigo peligroso, pero tenía un pequeño defecto que estaba explotando lo más rápido posible. Una cosa que aprendí mientras agregaba magia a mi arsenal de habilidades de lucha con espada fue que podía usar algo de la magia curativa que Zenith me enseñó para curarme a mí mismo. Considerando que el hechizo actuaba sobre el cuerpo del usuario, solo necesitaba hacer una pausa y tocar cualquier parte de mi cuerpo para que sanara adecuadamente. ¿Y la mejor parte? Podría curar la fatiga y el estrés, y al mismo tiempo agregar un pequeño impulso usando algo de maná para reforzar partes de mis piernas. De hecho, tenía algo que no muchos espadachines tenían. Sabía dónde aplicar generalmente el impulso para obtener el mejor resultado posible en mis piernas. ¿Dónde estaban los músculos? ¿Qué partes tenían que ser bombeadas con más maná y? También cómo aliviar la presión de algunas esquivas rápidas que normalmente no podría lograr. No fui exactamente ultra instintivo en mi camino a través de la batalla, con algunos golpes que superaron mi velocidad y aterrizaron en mis brazos y costillas. Pero el dolor no me impidió tomar represalias con extrema crueldad. La sonrisa de Paul vaciló y trató de alcanzar mi intensa ofensiva, pero no lo hizo en el momento adecuado. Había estado golpeando mucho sus piernas, asegurándome de que le dolieran los músculos cuando intentara bombear más energía allí y reducir su velocidad en el proceso. Intentó decir algo, pero mi rama le dio en la mejilla, dejándole un corte nada despreciable. Creo que fue ahí donde se dio cuenta de que mi expresión en blanco no se debía a que yo fuera condescendiente conmigo. No, no estaba haciendo solo eso. Estaba enojado y tenía mucha frustración al cargar con él por lo que pasó con Elena. Me imaginé la escena, su llanto, su malestar, su falta de rumbo y algo simplemente se rompió dentro de mí. No me importaba sufrir si eso significaba darle una lección o dos a este cabrón. Cuando terminó el duelo, Paul estaba de rodillas, con el brazo izquierdo doblado de forma poco natural y algunas zonas de la cara hinchadas por moretones y golpes. Ya no le hacía gracia dejar caer su rama y darse por vencido. Su castigo lo hizo palidecer en shock cuando lo llevé a la posada y justo enfrente del padre de Elena. Aquí está el sinvergüenza. Se disculpará con Elena de inmediato. Fue un espectáculo que fue visto por la mayoría de los que estaban en la posada, pero también por aquellos del gremio que habían observado el combate, atónitos por el nivel de crueldad por el que pasé por algo tan simple. La niña que lloraba y le gritaba enojada a Paul valió la pena, por lo que cualquier trauma fue rechazado antes de que se convirtiera en un verdadero problema para su pobre mente. Luego, Zenith curó a Paul a petición mía, y el anfitrión le prohibió oficialmente la entrada a su establecimiento mientras nos íbamos a descansar un poco. Zen me dio una mirada preocupada incluso mientras me curaba, la cantidad de magia que había usado durante la pelea había agotado mis reservas por mucho. Estaba arriesgándome al agotamiento si usaba otro hechizo y. Ella habló bastante sobre lo sucedido. Podrías haber sido mucho peor que eso, señaló. ¿Por qué hiciste eso? Resoplé. ¿Por qué no debería haber hecho eso? No era una preocupación dirigida a nosotros, argumentó Ghislaine con calma. Suena demasiado excesivo.
Pero una preocupación tiene que estar dirigida a nosotros para ser algo contra lo cual actuar. No es nuestra prerrogativa como aquellos que pueden ayudar a otros a hacerlo si es posible. Comenté con calma, casi sonriendo mientras miraba a Zenith. ¿No fuiste tú quien me dijo que querías hacer eso? ¿Por qué no debería hacerlo yo también? Porque te lastimó. ¿Podríamos haber hecho esto juntos? Y habría cambiado poco, Zen, argumenté en voz baja, esta vez mi atención de nuevo a Ghislaine. ¿Cuál sería el propósito de desafiar a alguien a ver sus errores si se le compara con lo que consideraría una cobarde injusticia? Ninguno, respondió la mujer bestia con un suave tarareo. Aún así te lastimaste, pero también hiciste algo con tu magia. Era diferente a cómo la uso yo. Su cola se movía y me reí entre dientes. Te logré una vez que regresemos a un lugar más seguro y. Después de que hayamos terminado con la última preparación para mudarnos. Zenith suspiró ante mi tono jovial, casi molesta porque estaba ignorando lo cerca que estuve de quemarme en ese estúpido duelo. Fue un poco vergonzoso, pero tenía que hacerlo para poder ganar. Si hubiera peleado contra un Paul más serio, habría perdido. Mi gracia salvadora había sido cómo se había concentrado en humillarme durante la mayor parte del duelo, evitando así sus golpes cuando era necesario y dándome así la oportunidad de abrumarlo a un ritmo lo suficientemente rápido. Esta batalla, al igual que mi segundo combate con Ghislaine, fue un recordatorio de que todavía estaba lejos de ser lo suficientemente fuerte como para manejar a los fuertes novatos relevantes para la trama de este mundo. Necesitaba ponerme al día de alguna manera para no terminar abrumado por este asunto. Y, sin embargo, me di cuenta de que la situación con Paul estaba lejos de terminar. Ha pasado un mes desde que le di una paliza a cierto idiota, y tengo que decir que las cosas han estado bastante tranquilas. Tal vez estaba viendo el escalofrío desde una perspectiva diferente a la que solía ver hace un par de meses. Después de todo, con el aumento de casos de rango D que manejar, ha habido un crecimiento legítimo para el grupo en el ritmo de cada misión. Ghislaine había logrado llegar al rango E cercano al D, mientras que Zen y yo estábamos cerca de acceder al rango C. Fue un aumento constante y no tenía nada que sentir más que un deleite genuino. El entrenamiento se estaba desarrollando sin problemas ya que el entrenamiento con Paul me había dejado más motivado para relajarme menos y esforzarme por un horario más intenso. Nada demasiado intenso como para lastimar mi cuerpo, pero lo suficiente como para dejar una sonrisa en el rostro de Ghislaine cuando comenzamos a entrenar con más frecuencia y mis habilidades mejoraban cada vez más. En cierto modo, cumplió su simple deseo de tener a alguien a quien tratar como un hito en su crecimiento constante, uno que también podría permitirle fomentar sus propias habilidades para ser mejor y más inteligente en el combate. Sin embargo, no todo fue sol con respecto a las misiones de rango D. No cuando teníamos que gastar algo de dinero extra en equipo de campamento y otros recursos cuando se trataba de salir de la ciudad por un largo tiempo. Tuvimos 3 misiones específicas que nos dejaron bastante lejos de casa durante 2 días completos en el mejor de los casos, y el resto simplemente se consumiría en un día entero. Era más dinero, pero razoné que todavía era algo de lo que no estaba seguro, especialmente porque no tenía casi ningún conocimiento sobre la región local. Claro, sabía algunas cosas sobre los bosques cercanos después de haber pasado un tiempo haciendo misiones alrededor de ellos, pero mentiría si dijera que era un explorador profesional en ese momento. Por eso traté de solucionar ese problema de inmediato. Compré 2 libros de supervivencia, uno que explicaba la botánica local y el otro explicaba lo que parecían trucos legítimos para la vida cuando intentaba conseguir refugio y comida sin tener muchos recursos. Sí, ahora estaba intentando alcanzar la clase Bear Grylls. Por lo que parece, era factible pero no simplemente sencillo de lograr. Después de todo, entrenar era entrenar y definitivamente tomaría algo más de 3 días resolver todo ese asunto para siempre. Hablando de asuntos que debían resolverse, surgió un nuevo problema debido a que cierto idiota no entendió que el combate que tuvimos la última vez fue solo una vez y por razones específicas que ya no eran aplicables. Paul Greirat era un idiota persistente, y poco a poco empezaba a disgustarme aún más a medida que empezaba a insistir en que me planteara más desafíos. Como el perfecto adicto a la acción que era, el rubio me insistía insistentemente para pedirme otro combate, para demostrar que mejoró y que la última vez fue una casualidad. A nadie le importaba en el gremio cuando se jactaba de ese tipo de cosas, especialmente cuando los duelos de ese tipo no debían ser justos. Si trató esa pelea con poca consideración, entonces fue su culpa haberla perdido. Definitivamente no es mío o de alguna extraña suerte.
Pero su intensa molestia resultó ser suficiente para finalmente provocar una reacción. Excepto que no fue de mi parte. Ghislaine nunca había parecido tan frustrada por alguien hasta ese punto, con los dientes al descubierto y su irritación revelada en su más pura y descubierta gloria. Paul quedó atónito cuando ella fue quien lo desafió, y su tono y comportamiento habían sido tan particulares para todos, que el pervertido se limitó a mirarla en estado de shock, incapaz de mirar su pecho como solía hacer cuando ella hablaba. Ahora bien, creo que es necesaria una explicación sobre un punto muy específico. Si Ghislaine hubiera desafiado a Paul hace unos meses, habría perdido. Sólidamente. No es que dudara de sus habilidades, sino todo lo contrario. Pero esos no sobresalieron contra alguien como Paul. Su estilo de múltiples posturas era demasiado problemático debido a su adaptabilidad, algo que Ghislaine ni siquiera en ese momento podía manejar. Pero el entrenamiento y algunos conocimientos míos y de Zenith la dejaron con un desarrollo extraño en este sentido. Y precisamente la razón por la que, más allá de su primera espada, decidió comprarse una nueva. En lugar de tomarse su tiempo para aprender otro estilo para cambiar su ritmo, Ghislaine había adoptado lo que yo llamaría una solución brutalmente estúpida que aún era efectiva en algunas circunstancias. Su espada principal era para atacar, mientras que la otra era para defender. Su mitad del ataque. ¿Por qué no un escudo? Bueno, ella razonó que no quería que su movilidad fuera demasiado limitada con ese plan, por lo que una espada sonaba como la mejor idea que tenía en mente. Y funcionó. Más o menos. Cuando los dos luchadores cambiaron a palos de madera, la batalla resultó ser aún reñida. El estilo de Paul fue, no obstante, cruel, independientemente de la solución actual de Ghislaine para mantener su movilidad y defenderse. Algunos golpes pasaron debido a lo cruel que era el estilo del dios del agua cuando Paul estaba en la defensa, pero sería una mentira decir que esto fue una victoria. Para Pablo. Una vez más, tuvo que culpar a su propia arrogancia por ello, pero no en la misma medida que lo haría con el combate que tuve con él. Su arrogancia se desarrolló por el éxito que obtuvo en los primeros momentos de la pelea, ya que esperaba avanzar seriamente en el momento en que descubriera las fortalezas y defectos de Ghislaine. Tenía esa misma sonrisa como antes, pero se desvaneció mucho más rápido que conmigo debido a un factor que no consideró. Si esta hubiera sido una pelea de espadas adecuada, Paul habría ganado ya que una espada habría causado un daño mayor que el que Ghislaine era capaz de causar debido a sus diferentes ritmos, pero en este caso un palo de madera no le iba a ofrecer esa ventaja. La piel de la mujer bestia era gruesa y experimentada en el manejo del castigo que recibió, mientras que Paul estaba lejos de soportar las represalias que su oponente le devolvió. Todavía fue intenso ya que Ghislaine no consiguió su victoria sin conseguir una atrapada. Su cuerpo estaba lleno de moretones que la habrían dejado atrapada en la cama durante unos días si no fuera por Zenith mientras sanaba a nuestro compañero de fiesta en común. Y a pesar de que el resultado estuvo lejos de ser el mejor, Ghislaine estaba eufórica y ansiosa por seguir entrenando. Ese serio combate le dio una idea adecuada de dónde tenía que mejorar y cómo necesitaba ampliar aún más su habilidad de doble empuñadura por el momento para alcanzar los contraataques rápidos. Zenith y yo solo pudimos suspirar ante su estado de ánimo vertiginoso, pero no dijimos nada en contra ya que era legítimamente merecido. De hecho, justo cuando Ghislaine se acostumbraba más al movimiento de espada con su brazo menos dominante, decidí pasar algún tiempo con el Zen. La rubia estaba contenta con esta decisión, y usamos una buena parte de ese tiempo probando algo de magia y viendo qué tipo de cosas de bajo nivel eran factibles según las reglas o podían ir más allá a través de algo de experimentación. La magia del agua fue útil en términos de crear una fuente aparentemente interminable de agua en la que confiar. Uno podría pensar que conjurar agua eventualmente terminaría desapareciendo después de un tiempo, pero ese no era el caso. Me sorprendió el potencial general que alberga el sistema mágico de este mundo y realmente quería probar todos los propósitos funcionales que podrían reducir aún más los costos que debíamos pagar para mantener la fiesta sana y salva todos los días. Una vez terminada esa sesión de prueba, estábamos tumbados en el césped, uno al lado del otro y mirando al cielo mientras nos recuperábamos del maná que usábamos. Zenith suspiró, disfrutando bajo la sombra del árbol justo encima de nosotros, mientras yo alternaba mi mirada entre el cielo azul pero nublado y las hojas verde oscuro de ese mismo árbol. Hubo silencio por un momento, pero creo que Zenith encontró esta una buena oportunidad para hablar conmigo y sacar a relucir cosas a las que se había estado aferrando por un tiempo. John, ¿extrañas a tu familia?
La pregunta surgió sin previo aviso, dejándome un poco sorprendido y reacio a responder rápidamente mientras miraba hacia un lado. Zenith parecía un poco incómoda por haber hecho esa pregunta tan de repente. Consideré si debería contarle algo al respecto o no, sin estar muy seguro de qué tan bueno sería para mí y tal vez sería. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a los demás. Sí. Si tuvieras los medios para volver con ellos, aunque fuera solo por un día, ¿los tomarías? Parpadeé. Por un día, supongo que estaría bien. ¿Y si fuera más? Ella siguió adelante. ¿Y si fuera un alto a la aventura, a la fiesta? ¿Lo haría? No estaba muy seguro. Yo simplemente, no quería que esto terminara. Claro, me llevaron sin que me dieran otra opción, pero hice vínculos con personas allí que sabía que confiaban en mí y habría sido un movimiento cobarde simplemente salir de esto porque las cosas eran peligrosas. Las cosas iban a ser peligrosas para Zen y Ghislaine si yo estaba fuera de escena, sobre todo porque los tres trabajábamos juntos de manera armoniosa. Si uno de nosotros estuviera fuera, los otros dos tendrían dificultades para cumplir con otras responsabilidades. No podía permitirme el lujo de dejarlos sufrir por mis propios deseos egoístas. Yo no me iría. Zen finalmente me miró, mostrando cierta sorpresa. ¿No lo harías? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué debería dejarlos a ustedes dos, Zen? No eran. Ustedes son personas preciosas para mí, usted y Ghislaine. Independientemente del valor que le dé a la gente, también existe una cuestión de responsabilidad, interrumpí con calma. Ambos somos adultos, ambos tenemos responsabilidades como tales. No podemos simplemente alejarnos de los problemas como lo hacen los niños, ya no tenemos ese lujo. No, estamos sujetos a nuestras propias decisiones y reglas personales. Es por eso que iría allí por un día para decirles que estoy bien, pero también que tengo un deber hacia las personas en las que confío y a las que cuido y a las que no puedo simplemente negarme así. Eso tiene sentido. Ahora, ¿qué trajo a colación eso? Pregunté, la chica se puso tensa ante la pregunta. ¿Algo te preocupa? Zen dudó por un momento, pero finalmente dejó salir la verdadera razón detrás de ese tema. Extraño el mío. Un poco. Bueno, eso suena bien. La gente tiende a extrañar a su familia después de no estar con ellos por un largo tiempo, murmuré mientras asentía, viendo por qué quería sacar a relucir este tema. ¿Pero qué pasa si no es hasta el punto en que estoy triste por eso? Hice una pausa en esa pregunta porque sonaba bastante sospechosa y la miré una vez más. ¿Cómo es eso? Bueno, los extraño y extraño algo de esa vida que tenía en casa, pero, simplemente no me arrepiento. Aunque debería. Mi religión dice que uno siempre debe respetar a sus padres. El mío también, lo reprendí rotundamente. Pero esa regla es deliberadamente vaga porque debe interpretarse dependiendo de la situación. Los ojos de Zenith se entrecerraron. ¿Cómo es eso? La regla dice: honra a tu padre y a tu madre, pero eso no significa que esta regla se aplique todo el tiempo. ¿Qué pasa si uno o ambos padres son malos? ¿Qué pasa si quieren hacerte daño a ti o a otros? ¿Te obliga la religión? ¿Ser obediente a ellos? ¿Qué pasa con el libre albedrío? Discutí fuertemente, pensando en el cristianismo y en cuántas meteduras de pata le ha atribuido debido a los esfuerzos por imponer una línea de pensamiento específica que creó sistemas rígidos en el pasado. Además, eso me suena como si te hicieran pasar por algo que incluso ahora consideras suficiente como para no considerar regresar. Su expresión cambió a algo más incómodo. Hizo una pausa, cerró los ojos durante unos segundos y luego los abrió para poder mirarme. Mi nombre completo es Zenith Latreia, soy la segunda hija de un conde de Midis y se esperaba que me casara con el hijo de otro conde antes de huir de casa. Huí de la responsabilidad hacia mi casa, rechacé a mi familia por no escuchándome y me convertí en un aventurero por despecho. ¿En qué me convierte eso? Mis labios se torcieron. Un ser humano. Su boca se abrió ante esa respuesta, pero ningún sonido salió de ella por un rato. ¿Qué? Todos nacemos con una mentalidad y una moral diferentes además de la apariencia. Podemos convertirnos en una persona u otra a través de la educación, pero nuestros rasgos fundamentales permanecerán independientemente de cómo crezcamos. Creciste como un noble, con privilegios, pero también deberes.
Puedo decir que tus padres habían usado la religión y las necesidades familiares para motivar muchos sacrificios que tuviste que hacer, ya sea para hacer algo que una dama noble no debería hacer e incluso el matrimonio arreglado en sí, le expliqué con gran detalle. Eres Zenith, con apellido o no, sigues siendo alguien con un nombre y un alma definidos. Eres alguien con anhelos y anhelos que fueron ignorados porque tus padres te hicieron sentir culpable por el bien de la familia. ¿Cuántos de esos? ¿Cuántas cosas realmente habrían dañado la reputación de la familia? ¿Cuántas de ellas realmente habrían justificado como pecados dentro de la religión Millis? En lo que a mí respecta, no eres una persona rencorosa, Zen, simplemente estás cansado de escuchar esas cosas. La misma perorata injustificada de que estás equivocado cuando otros lo están. No eres una mala persona, eres un ser humano, como Ghislaine y yo. Sabía que lo que estaba diciendo habría provocado una fuerte reacción, pero definitivamente me tomó desprevenido cuando la chica simplemente extendió la mano y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, sollozando contra él y agradeciéndome profusamente mientras se acurrucaba contra mí. Envolví mis brazos alrededor de su cintura y le devolví el gesto suavemente, sonriendo mientras esperaba que ella se cansara de las lágrimas y descansara un poco de esa conversación angustiosa. Todo iba bien, no tenía nada de qué quejarme. Solo una cosa me dejó molesto sin fin. Quiero unirme a tu grupo. Paul exclamó y mientras Ghislaine gemía y Zenith me golpeaba la cara, sinteticé sus pensamientos y los míos sobre el asunto en 2 palabras. Vete a la mierda.